Ahí está grabando, ahí me está grabando, sí. Qué Oye, bueno. puta, el loro verde, po, weón. ¿Qué queréis que te diga? Po? Mira, eh, lo voy a abordar desde dos puntos. Va, perdón, verás que de puntos aquí no hay que hablarte, güey. ¿Eh? No hay punto, weón, no hay punto. No hay Pero hemos tenido, punto, no hay punto de referencia. mira, ha sido una suma, la cual Wander, el inicio del campeonato del Wander, el desastroso inicio del campeonato, ha sido una suma de dos weas. Primero, no hemos jugado bien, hay que reconocerlo, no se ha jugado bien, pero hemos tenido mala wea. Porque Además, ese penal culeado que nos cobraron, weón, que no tenía además, nada que, bueno, no tenía nada que ver, bueno. Y hemos perdido, no hemos perdido así por grandes cantidades, hemos perdido 2-1, 2-1, no. 3-1, pero... Y nos toca con la U, weón. Mira, ¿Te das el cuenta lo que es punto eso? es. Va, perdón, nuevamente. Eh, Soy malo, weón, soy malo. Eres una mala persona. En todo caso estuvo buena la weá de hoy día en la mañana cuando me mandaste los 2 puntos, pues weón. Yo no lo había podido leer y o sea, ver, y cuando lo vi, weón, me recagué de la risa. Por lo menos tengo 2 puntos. Yo bueno, tengo 2 puntos. 2 puntos a favor. De punto a Ay, favor. bueno, vamos a ver cómo le sigue yendo la siguiente fecha, pero tiene que remontar el Loro Verde, pues No, pero la preocupante. próxima semana, o sea, perdón, no la próxima semana, esta semana ya. Esta semana, weón, con la U, Sí, pues. puede ser o una semana muy complicada para Ronald Fuente, o le puede quedar la cagada a Dudamel. Porque Sí, bueno, Dudamel, ya la weón, tiene. o sea, Dudamel la está, pero ahí no lo quieren al chamo, pues, weón. Quieren puro echar nomás. Claro. Hoy día le mandé un mensaje a Jorge, que él es de la Chile. Ah, ya. Claro, entonces tenía una pregunta técnica de sintaxis, redacción, ortografía. Le preguntaba, se dice, eh, saludos te mandó Gil o saludos te mandaron Gil. También me dijo Se que era viene, mala persona. sí, sí, realmente, pero no te podemos decir nada, weón, porque están arriba, ¿no es cierto? ¿Están con tercero, segundo? Nos falta el partido de estar jugando ya. A ver, déjame ver. Estaba jugando el Audax hoy Estaba día. jugando el ADA, y lo que pasa es que hoy día No, se pero supone parece que que ustedes terminan las ganaron. fechas. Parece que jugaron ayer. Déjame ver, no se supone que jugamos hoy día. A ver, Ah, ya, entonces no tengo idea. déjame chequear. Porque habían varios partidos hoy día. Hoy día ha sido un día de clases casi todo el día, así que estamos muy desconectados. ¿O será que, a ver, déjame ver. No, sí parece que jugaron ayer. Parece que ganaron, pero jugaron ayer. No, lo que pasa es que como tenemos estos partidos internacionales, jugamos el jueves con Atlético que nos ganó, jugamos este jueves contra Argentinos Juniors Sí, y no aparece nada. El partido a lo mejor lo suspendieron. puede ser. Puede ser. Bueno, sí, por eso que No, estamos una fecha vamos a ir al a de. San Google. A ver, 2-0. Argentino. No lo suspendieron. De hecho, no está aquí. No lo ¿viste? tienen que haberlo suspendido. Sí, sí es el Ya. tema. Ya, Así que ahí bueno, estamos, la pero guay, les ha ido relativamente bien, así que. en las competencias internacionales como el Loli. Sí, pero es un clásico. Varias. Bueno, se supone que ahora tienen 2 partidos de local y esos 2 partidos de local deberían ganarlo. Sí, se supone. Sí, lo que Ojalá. pasa, el otro día conversábamos ahí en la familia, y aquí son toda la católica, y en realidad con los valores que se manejan hoy en día en el fútbol sudamericano, es imposible competir contra los brasileños y los argentinos. A menos que logres Entonces, armar un está equipo complicado. muy logrado, ¿no? Si Sí, tienes no, un pero es que equipo muy imagínate, logrado, primero llegáis a tener un plantel relativamente estable, bueno, que ya está aprobado, y te lo empiezan a desarmar, pues si eso es lógico al término de la temporada. A todo esto, la sí, maldición eso de mismo, los, weón, de los técnicos de la Católica, estaba ¿eh? pensando en la maldición de Holland, pues, weón. La maldición de la Sí, Católica. alcanzó a estar 2 meses en Brasil y para afuera. Pero, no, pero no, en realidad más que para afuera, weón, lo amenazaron de muerte, pues, weón. Y le Bueno, sí, amenazaron de pues por muerte, eso. le amenazaron de muerte creo que una hija o algo así.
Sí, le fueron a tirar fuegos artificiales a la casa, una cosa así. Así que no, y Holland es de los que no te va a aguantar, weón, que los güey, así que se va a ir. No, se fue al tiro, para afuera, al tiro. Dijo, no, esta no es la mía. Sí, pues weón, si el weón dirigió en la Católica, pues weón, no dirigió a Palestino y a la Cisterna, weón. Hubiese dirigido a Palestino en la Cisterna, weón, y Holland, weón, con machete, weón, no hubiese enfrentado a los hinchas. Pero No, le no tocó era la el Católica caso. nomás, pues, weón. No era el caso, ¿viste? Pero fue la Así que, maldición, sí. De hecho, a mí me dio mucha risa porque alguien por ahí, cuando dijo el tema de la maldición, dijo Holland va a durar menos de 6 meses. Duró 2. duró 2 nomás, Duró 2 nomás. por diferentes motivos. Sí, pero bueno. Bueno, Holland también se está rumoreando, pues, bueno, porque si Holland queda libre, se está rumoreando para la U. Pongan atención a eso. Y Se está rumoreando que Holland podría llegar a la U. ¿pueden rescindir contrato a Dudamel o no? O sea, se supone que no. O sea, se supone que la única alternativa o de las pocas alternativas es que Dudamel se vaya de. O sea, perdón, renuncie. Pero acuérdate que hay cambio de dueño en la Chile. Sí, pues, de la concesionaria. Así que ahí habría que esperar. Pero hoy día, de hecho, estaba la noticia de que como Holland había renunciado hoy día o ayer, ya está Ayer sonando fue. en la U. Mira. Ahora, Holland en la U, con el equipo que tiene la U, yo creo que le podría sacar rendimiento. Sí, no, Sería sí, un campeonato interesante. es bueno para sacar rendimiento. Lo que pasa es que necesitáis tiempo. Si en Brasil lo alcanzó, tampoco va a estar mucho rato, así que. Y fue una decisión de él, por su familia, básicamente. Sí, Entonces, pero Holland, ojo que Holland tomó un equipo de la Católica que, bueno, estaba semi-armado, le puso un par de piezas más y al tiro empezaron a ganar. sí, En lo la que pasa es que segunda, no es en la fácil. segunda mitad del campeonato se desinflaron, sí, hay que decirlo, estaban cansados y Claro. todo lo demás, pero en realidad no tuve la Católica en ningún momento, weón, del año 2020, weón, tuvo un problema para salir campeón, ¿no? No, es que además el campeonato estuvo bien cortado, pues. Entonces eso Exacto. también, por una parte, beneficia a algunos equipos, perjudica a algunos otros. A nosotros nos perjudicó porque perdimos el ritmo. Yo creo que el problema principal está en los esfuerzos físicos. Ahí el tema de los Sí, preparadores físicos pasa a ser más importante incluso que el tema técnico de los entrenadores. sí, y aparte del psicólogo deportivo, que hay jugadores que son muy buenos, pero puta, pasan por una mala racha y se desaparecen. Sí, Es un así poco lo que es. le pasó a Morales en Colo-Colo, que Morales tuvo un pésimo año 2020, algo repuntó al final, y parece que Quintero le pegó el remesón, los psicólogos deportivos de Colo-Colo le pegaron el remesón, y este campeonato ha estado bastante bien. Es lo que se esperaba de él, de hecho. Sí. No, y además está en un equipo distinto. Mm, No está a la sombra de los referentes, ¿cachai? Eso también ayuda, te sí. sentís más libre. ¿Mm? Lo cual a mí me tiene bien contento porque uno de los míos que yo tenía, weón, cuando se fueron los referentes de Colo-Colo es que Colo-Colo decayera, pero acuérdate que nosotros lo discutimos acá, dijimos, está ¿Sí? Quintero es un entrenador bastante bueno, por lo menos en general, en el palmedio, y bueno, armó un equipo más o menos de lo que él quería y ahí los tiene no arriba, no los tiene en la punta, o sea, los tiene en la O sea, punta, en pero este minuto compartía, están cero, claro. Sí. sí, pero él compartía. Ah, Pero armó un equipo y, weón, o sea, es un equipo que vale por lo menos unos 20 o 25 millones menos que el año pasado. claro. Y puta, weón, o sea, por lo menos tienen jugadores para los próximos 5 años, pues, weón. Ojalá que ande bien el equipo porque así también el torneo se hace más competitivo. Po. Sí. Es una lata ser campeón todos los años, en realidad. ¿Cachai? Sí, pero la Calera, weón, ha estado bien, Audax también ha estado relativamente bien. Sí. Y por el otro lado, weón, ¿Para qué vamos a hablar ese del equipo otro lado? verde, weón, ese equipo verde que no es Audax, weón, dando la cacha como siempre, pero yo lo dije, yo dije, la primera rueda vamos a terminar 15, 16 o 17, weón. Andáis, pero cerquita.
Sí, pero Cerquita. todavía no pido la cabeza del técnico. Yo creo que Ronald Fuentes tiene que armar un equipo y tiene que tener un par de dinámicas que tiene que afinar. Yo creo que con eso ya el equipo va a empezar un poquito a barrer. El problema, bueno, es que ya nos vamos a salir campeones. No, está difícil. Mira, lo bueno es que casi todas las semanas están dando por Chilevisión un partido en que participa Wonder. Ahora, el problema es que lo está viendo tercero, weón. Porque el colista, weón, el partido menos atractivo, weón. El partido más barato. El más barato, claro, el partido más barato, weón. ¿A quién vamos a transmitir? ¿Quién está colista? Wander. Claro. Claro, pero bueno, es para pasar rabias, pues, weón. Creo que no había ni siquiera gente en el estadio, weón. Oye, no, pero bueno, después voy a contar una serie de anécdotas con respecto a gente en el estadio, sobre todo cuando han cerrado por desórdenes, weón, que al final igual termina gente viendo el partido en los árboles, weón. Porque al lado está la Universidad de Playa Ancha, la Universidad de Playa Ancha, weón, era una galería más, weón, así que... Bueno, ya, pasemos a otro, pero bueno, Católica ahí bien, Colo-Colo bien, muy bien, Wander, Zapatero a la española. Zapatero a la española. Último y sin punto. Como diríamos, vamos bien. Pasando a otro punto. Pasando a otro punto. Ya, oye, tuvimos una semana de aquella la semana pasada y no nos pudimos conectar por razones de pega, por razones familiares en mi caso. Bueno, por razones en realidad de arreglo de casa. Pero en realidad tenemos que darle una vuelta a todo lo que pasó. Tercer retiro, proyecto del presidente, Jadwe candidato. Oye, no es por huevearte, pero en la última encuesta hasta Piñera tiene más puntos que el Loro Verde, weón. ¿Para qué te voy a huear? No te voy a decir nada más. Para que cachis lo mal que estamos, pues, weón. Estamos más bajos que el vocero. Bueno, ahora todos asumen tu tesis de que la ruleta es el verdadero manda más en la moneda, weón. Sí, hace rato, pues, weón. Pero ¿sabes por qué ahora la ruleta se volvió tendencia? Por mi querido amigo, que en realidad no lo conozco, en realidad lo voy a decir de hueveo nomás, para que después no me dicen nada, que este weón por Bordes, sí, Bordes de una entrevista y lo colocó ahí, o sea, lo agarró y lo colocó en el centro de la plaza pública y dijo, mira, este es el weón que tienen que echarle la culpa. Claro. Bueno, pero es que dentro de los que hacen análisis político eso ya se sabía. Lo que pasa es que en el fondo lo visibilizas para el resto de la opinión pública. Eso es lo único pero ahora ya no tiene cómo sacarse el tema. Ya no tiene cómo sacarse el tema. Oye, tú querías hablar, porque lo vamos a plantear así, y ahí vamos a empezar a poner ejemplo, y te voy a dar a ti el paso también, porque tú querías hablar de lo que era la comunicación de riesgo, que está bien como el hoyo en términos tanto sanitarios como políticos, en términos del gobierno. Entonces, démosle una vueltecita a eso para que tratemos esto como tema. La comunicación de riesgo es un área, digamos, de la comunicación corporativa que tiene que ver justamente con el manejo de catástrofes, pandemias, situaciones en que se hace crisis. Y aquí, obviamente, en el caso de Chile, se ha manejado muy mal. No solamente en el caso de Chile, también en el resto de América Latina en general. Pero en el caso particular de Chile se ha manejado muy mal por un tema, yo diría también, que tiene que ver con los temores. El uso de la comunicación, de los presupuestos de comunicación en el Estado, siempre está muy restringido, es muy criticado, como que se trata de evitar que sea propaganda, es como muy tenue la frontera entre uno y otro. Y es por eso entonces que en general los gobiernos, más allá incluso del tema del Estado, los gobiernos, tratan de hacer un uso muy, muy racionalizado de los recursos destinados a comunicación. Pero en medio de una pandemia, la comunicación es vital. Es lo mismo que pasa cuando tú, por ejemplo, tenías una campaña para que la gente no se enferme de cólera. Tenéis que ser claro, preciso, tenéis que gastar dinero, tenéis que utilizar muchos medios de comunicación para llegar a la gente, tenéis que utilizar diferentes tipos de personas, fenotipos diferentes, niños, jóvenes, adultos, mayores, abuelitos, todo te va a servir, porque en el fondo estamos hablando de un esquema
en que todos nos vemos a ver afectados. El año pasado, por ejemplo, se enfermaban los abuelitos y llegaban a las UCI y morían muchas veces. No está pasando eso este año, producto de las vacunas, pero tampoco se ha reforzado con una comunicación férrea, que sea, a ver, ¿cómo diríamos? Una comunicación fornida, donde tú te des cuenta que estás atacando diferentes grupos poblacionales dentro de los jóvenes, la gente, las mujeres, las embarazadas. Eso, por ejemplo, se hace a nivel de atención primaria, pero no hay un refuerzo comunicacional. Y en eso, obviamente, fallamos. Y así como también falla el gobierno en tratar de explicar el tercer retiro, la versión de ellos, la versión de la oposición. ¿Por qué? Porque no le dan importancia a la comunicación en circunstancias que en esta instancia la comunicación es la que salva vidas. Eso es lo que tiene que entender la población. En la medida que nosotros hagamos un buen esfuerzo comunicacional desde la sociedad civil, desde el gobierno, desde las instituciones, vamos a poder lograr entonces este término de la pandemia mucho más rápido. Yo entiendo que la gente, hay mucha gente que no puede evitar salir porque necesita obviamente ganarse el sustento diario. Y ahí hay una decisión política. Pero también hay que ayudarle a esa gente que sale a lo mejor a trabajar todos los días a que no decaiga en las medidas de bioseguridad. Y ahí es donde la comunicación de riesgo puede aportar muchísimo. Eso es lo que, digamos, a modo de contexto. Sí. Sí, yo, por ejemplo, el otro día estaba, a propósito del tema que tú planteas y en cierta forma recordando, yo creo que hay un tema práctico, que voy a centrarme en Chile y le voy a hacer el contrapunto con lo que está pasando en Argentina. Okay. Yo recuerdo cuando nosotros partimos y partieron los primeros casos en marzo del año pasado, del 2020. Claro. En febrero, básicamente, marzo fue la confirmación, pero ya en febrero habían algunos Claro, por ahí indicios. por el día 3 de marzo ya se confirmó el primer caso. Exacto. Se generó primero una reacción que era lógica, porque obviamente nosotros estábamos recibiendo las noticias de Europa, de Asia, que estaba quedando la escoba, que había muchos muertos, que era un virus que era muy desconocido en ese momento. El gobierno tomó una decisión que en ese momento era acertada, que era generar una cuarentena, que era una cuarentena en términos prácticos para decirle a la gente, mire, usted quédese en la casa mientras nosotros sabemos qué chucha está pasando, porque básicamente ese fue el objetivo. Claro. Y, a todo esto se cumplió ya un año desde que salí de alta de la clínica. ¿verdad? Pues, felicitaciones. El 21, así que... Sí, muy bien, felicitaciones. Ya, vamos fiesta a... clandestina. Oye, voy a hicimos dedicar... una fiesta clandestina el fin de semana para festejar. Ya, me mandáis después la dirección para ir para allá. No, pero hoy día, a propósito, dediquemos el capítulo para tu primer año de recuperación. Ojo que se nos viene también el primer aniversario de este canal, digamos, que fue la entrevista. Claro. Sí, pues. Ya se nos viene pronto, entonces 2 meses más, incluso un poquito menos. Sí. No, dedicado obviamente a tu primer año de recuperación, y además fue un compañero que está ¿cómo se llama? Está en recuperación también, él cayó ahora en marzo, Daniel Silva, fue un periodista, pero él es periodista, pero fue compañero mío de colegio, que hemos estado bien preocupados de su salud, y afortunadamente ha ido en estos últimos días recuperándose, evolucionando bien. Así que también le voy a dedicar el programa para él, para que se recupere bien y mandarle hartas vibras para que se recupere, porque además él es comunicador radial, entonces se tiene que recuperar bien para su pega. Bueno, un abrazo a Daniel, que se recupere pronto, y bueno, invitémoslo cuando salga, porque ya, pues, para que nos dé su impresión, pues, ya que tú también estuviste en la misma, pues lo podemos, ya cuando tenga una recuperación más efectiva, podemos gestionar. Oye, ya, pero para lo que iba. Al principio el tema de la comunicación, claro, el gobierno lo hizo bastante acertado, no sé si bien, pero acertado al comienzo. El problema está en que se generó lo que ha sido un círculo vicioso hasta el día de hoy. Que tú generaste una medida sanitaria, pero no lo complementaste con una medida económica que te soportara la medida sanitaria.
Exacto. ¿Cuál fue el problema? El problema fue que, claro, por miedo la gente inicialmente se mantuvo en las casas, porque obviamente está ahí enfrentado a algo desconocido, está ahí enfrentando una situación donde no sabía si el virus era muy mortal, poco mortal, habían informaciones confusas. Acuérdate que inicialmente también hubo un tema súper confuso con respecto a las medidas de bioseguridad, porque acuérdate que al principio se decía que no era necesaria la mascarilla, después se comprobó que sí, lo del lavado de manos siempre estuvo claro, Sí. el uso de alcohol gel se fue implementando de a poco, pero el problema fue que nosotros entramos en una dinámica donde por cada medida que tú generabas en términos de sanidad, no tenías una medida complementaria en lo económico. Claro. Y eso Exacto. terminó finalmente haciendo, básicamente estallando en lo que fue el primer retiro de las AFP. Que contra todo pronóstico, salió por la presión de la gente. Salió Sí, por la claro. presión de las personas que en ese momento no tenían ningún tipo de medida efectiva. Habían algunas medidas focalizadas a las personas más pobres, pero no era una medida efectiva. Y hay Bueno, que es que ahí hay acordarse un también. punto. Ahí hay un punto, justamente lo que se está criticando hoy en día, el de trabajar bajo una lógica de asistencia focalizada en circunstancias que en una pandemia tú tienes que tratar de ampliar ese rango porque hay gente que anteriormente no te iba a pedir ayuda al Estado. Hoy en día la clase media está muy afectada y está muy afectada, no sé, desde la lógica del hogar, desde la lógica de los comercios, la gastronomía, el arte, ¿eh? Gente que en el fondo está todo dentro de este gran concepto que llamamos nosotros la clase media. Exactamente. Entonces, es allí donde también hay que saber llegar, ¿eh? Y es allí donde también tú tienes que ser capaz de comunicar y dar calma. Eso es lo que nos ha hecho este gobierno. No ha dado calma a la población para que se quede en la casa. Es que el problema del gobierno, y aquí yo me voy a ir al tema de la comunicación efectiva, es que tú, para poder tener una comunicación efectiva, una comunicación de riesgo, necesitas tener claridad sobre qué vas a comunicar. Exacto, Ese es el problema. Y exacto. para tener claridad en lo que vas a comunicar, debería, y aquí donde yo meto al presidente en la ruleta y la crítica que le han hecho y todo lo demás, que el segundo piso es como el brazo comunicacional del gobierno, yo creo que en cierta forma, en un momento determinado, se tenía claro lo que se tenía que hacer, pero hacer eso políticamente te dejaba sin piso de los propios. Y ahí se generó el problema. ¿Por qué? Porque, claro, tenías por un lado a la oposición diciéndote, mire, usted qué tiene que hacer esto. Tenías por el otro lado a José Antonio Caz diciendo, si usted hace lo que dicen los del lado, nosotros lo dejamos sin piso político. Y eso sumado a un momento político muy importante que era ¿cómo se llama? Era el plebiscito. Porque acuérdate que el plebiscito inicialmente se iba a hacer en marzo, se corre para octubre, el problema que se generó es que correrlo para octubre, y un poco lo que está viviendo también este gobierno ahora, correrlo para octubre significó que empezaste a competir entre lo que era una medida social, que era lógico, pero la que tú planteas, que era la lógica de decir, mire, sabe que ya peguemos por exceso y entreguémosle a toda una ayuda general, contra lo que te decía tu propia gente, que te decía, no, pues esta hueá tiene que ser focalizada. Y en esa pugna política, se generó todo un tema de confusión comunicacional. ¿Por qué? Porque por una parte le decías a la gente que es en la casa porque el virus es mortal, y por el otro lado no le estabas entregando cosas a la gente, le estabas entregando medidas focalizadas, y por lo tanto la gente, la más necesitada, y también el emprendedor, porque ahí lo voy a colocar con el emprendedor, aquí en el emprendedor voy a colocar a todas las pymes, a todos los compadres que tienen ¿cómo se llama? Desde el carrito de la esquina hasta, o el kiosco, hasta el tipo que te hace Uber, Sí, claro. todos metidos Sí. acá, que En claro, el fondo, tenían un cierto aquí nivel de vida, pero que era sumamente precario. había una irresponsabilidad en ese sentido, o sea, el gobierno que fomenta el desarrollo de las pymes, de los microempresarios, el emprendimiento, y cuando esos mismos microempresarios, esos emprendedores necesitan de la ayuda del Estado, no está. ¿Te fijas? No está el Estado, no está la ayuda.
Entonces, más encima hoy día, el proyecto del gobierno le impone a las pymes, que es el 80% de las organizaciones empresariales que dan trabajo en nuestro país, ese 1%. Mira, de hecho, hoy Ese día, punto mira, adicional. hoy día justo estaba, un poquito antes de conectarnos ahora, en la tarde, estaba escuchando a Juan Pablo Suet, que es el empresario, perdón, el representante de las pymes, Sí, y él sacó un dato que fue incluso demoledor, porque incluso tiene que ver con el modelo, y este modelo tan cuestionado. Él decía que en el año 70 o los años 70, el 50% del PIB era, del PIB empresa, básicamente, de las empresas, el 50% era dado por la pyme y el 50% por las grandes empresas. claro. Y que ahora, actualmente, perdón, poquito antes de la crisis, por ahí por el año 2010, 2015, estaban en el 70-30. Más o menos. Ahora Y debe ser ahora, no, y 80-20. ahora los datos actuales, los datos de post-pandemia, te dejan casi en un 90-10. Mira, 90 las grandes empresas, 10% las pymes. Y eso lo explicaba precisamente porque las medidas se han focalizado en poder mantener, en cierta forma, a las grandes empresas, que también te entregan una cantidad de trabajo, que te entregan una cantidad de capital, pero en desmedro de la pyme, o en desmedro de la micropyme, digamos, y la microempresa, perdón, la microempresa, que incluso más chica. sí. Entonces, Mucho más tecnológica. ese es un dato demoledor. Sí, voy a revisarlo porque no tenía tan claro que fuera tan arrollador la diferencia, pero sí, evidentemente, ahí te afecta. Esto tiene que ver con el impacto del PIB, del grupo de los empresarios, básicamente. El 90% del PIB que dan básicamente la parte de empresa, porque el componente del PIB es mucho más grande, digamos, pero la parte de Sí, empresa, el 90% está siendo aportado por las grandes empresas y el 10% por la pyme. Él explicaba, porque ha habido mucha pyme que ha tenido que cerrar, por razones lógicas, y dos, porque las ayudas focalizadas han sido hacia las grandes empresas más que hacia las pymes. Entonces, hoy día Juan Pablo Suet criticaba fuertemente al gobierno diciéndole, bueno, nosotros probablemente tengamos las ganas de poder aportar el 1% complementario, pero el problema es que, claro, lo aportamos y ¿qué recibimos? ¿Qué recibe el microempresario? ¿Qué recibe la pyme a cambio? bueno, de hecho se da una situación tan ridícula como que ya tienen que estar pagando las patentes, circunstancias que han Exactamente. estado cerrados del total de los 12 últimos meses, probablemente 7, 8 meses. ¿Sí? Sí, de hecho yo estaba pensando en este tema y en el tema de la comunicación de riesgo. Yo me acordé, yo dije, hay una cosa súper simple. Eh, ¿Llevamos cuánto tiempo con toque de queda? ¿Llevamos Un año, un año? ¿Quizá un poquito más de un año? más de un año por producto del estallido social, digamos. Ya, pero saquemos el estallido social, pongámosle solo Un el año, efecto pandemia. Un año. un año. Tenemos un año de toque de queda por pandemia. O sea, tú tienes que tener claro que hay un año donde no hay vida nocturna. Claro. O sea, todos aquellos restaurantes que abrían de noche, todos aquellos locales No, nocturnos, independiente de que ocurren a sean la vez. buenos, malos, lo que tú quieras, pero todos los locales nocturnos cerrados durante un año. O sea, Sí, sin ni siquiera tener la posibilidad de trabajar porque estamos con toque de queda. exacto. Y ojo que en una ciudad como Valparaíso, y yo lo sé bien, bueno, lo sabía porque ahora soy un hombre casado, la vida nocturna de Valparaíso era una parte importante del PIB Claro que sí. interno de la ciudad. Sí, sí, claro Entonces, que sí. y con eso estoy hablando desde los locales que tocaban música, los locales de diversión de adultos, los Los restaurantes, bares, los bares, los clandestinos. los clandestinos. Los clandestinos, pues, bueno, si estamos en Claro, Valparaíso. claro que sí. Y yo el otro día pensando, yo decía, todos estos tipos, imagínate, yo con algunos tengo todavía contacto, dueños y cosas por el estilo, están ahí, están Parado, esperando. a la white nomás, no, no queda otra. Sí, pues. Y muchos de ellos tampoco tienen mucha ayuda del gobierno, ni tampoco mucha ayuda No, claro. del aspecto más local.
Entonces es súper compleja la situación. Claro, uno cuando piensa básicamente en el empresario, piensa, por ejemplo, en el empresario gastronómico que se puede reinventar con un delivery. Pero ¿y un empresario nocturno? No siempre es posible. Sí. De hecho, ahora estaba pensando también en eso, ahora que tuvo toda la polémica de los moteles en Santiago. Ujú. Claro que sí. Así que... A no ser que llegue el caño a la casa. Po. Sí, pero no es lo mismo porque se sale del techo, güey. No, Se despega, no queda bien. no queda fijo. No queda fijo. No, pero yo estaba pensando en ese tema. Así que es súper complejo. Oye, del tema político, del tema de comunicación de riesgo político, bueno, hoy día tuvimos el mejor ejemplo, no hoy día, sino que esta semana tuvimos el mejor ejemplo con el tercer retiro. Sí. O sea, ahí es donde yo no entiendo de repente y encuentro que ya el tema, el otro día hablábamos del pato sin pierna, del complejo del pato sin pierna, y varios me preguntaron por el título, que por qué yo le había puesto pato sin pierna, y tuve que explicar. Después le dije, yo voy a ver el programa para que no, amigo, si para que una hueá tan larga. Explícame. En términos de que básicamente ya el gobierno ni siquiera caminaba, ni siquiera cojeaba, ya no camina. No, se moviliza por inercia. Po. Y tiene que ver, pero esto hizo crisis ahora, porque el tercer retiro, imagínate, el tercer retiro partió cuando salió el segundo. Estamos hablando de esto en noviembre del año pasado. Claro, sí, noviembre, Del año diciembre. pasado, porque era como para diciembre. En realidad se cristalizó en diciembre, pero la discusión venía desde noviembre. Sí, claro. Y por lo tanto tuviste 4 meses para prepararte comunicacionalmente, para preparar a tu gente, para preparar a tu coalición política para poder parar el tercer retiro, y no pudiste. Y quedaste en la misma situación que en el anterior. Y ahora estáis tomando la misma decisión que hace 4 meses atrás, con la única diferencia de que hace 4 meses atrás te podía resultar porque era nueva, pero ahora se ve como una medida totalmente desesperada. Totalmente desesperada. Sí, ese es el tema, los tiempos en que llega la ayuda del gobierno. Probablemente si esto lo hubiera presentado antes, habría sido bien recibido, pero lo estáis presentando a presión, en una crisis, en Pero es una que lo estoy situación presentando ya, cuando ya se sacó el otro. claro, en el fondo ya estáis desfondados. Exactamente. Ese es el Así que punto. no, es súper complejo. Y aquí yo voy a poner, y yo voy a sacar como buen profesor que somos nosotros, ¿quién tiene la culpa? Porque esa es una pregunta, ojo, esa es una pregunta, y la vamos a tirar ahora, que curiosamente no tiene respuesta. No, No hay respuesta. O sea, todo el mundo dice Piñera y todo el cuento. Piñera pero toma va las más allá. decisiones, Piñera tiene una personalidad que básicamente, como bien dice, eh, como bien dice Mirko Macari, él es el padrino y la guagua del bautizo al mismo tiempo. O sea, y es la mamá también. O sea, le gusta estar en todo. Sí. ¿Pero qué significa esto? Significa que Piñera toma las decisiones políticas perdón, toma las decisiones comunicacionales y por lo tanto todos le siguen. Si tú me preguntas que si eso es posible, se justifica la carta de los ministros que mandaron al Mercurio. Porque inéditamente se toma una decisión política y se tiene que respaldar mediante una carta comunicacional, güey. No, claro, eso es dejar en evidencia que no estaban todos de acuerdo. O sea, el que sabe leer, obviamente, va a hacer esa lectura. Obviamente, obviamente. Pero ¿quién le pide a los ministros, y esa es la pregunta, quién le pide a los ministros que manden esa carta? No creo que haya sido una iniciativa de los ministros. A lo mejor de uno quizá, o De de uno, dos, pero no de de uno. todos. No, claro. Entonces, ¿quién pide? ¿Lo pide Piñera? ¿Lo pide la ruleta? No, ¿Lo tampoco. pide, no sé, weón, el presidente del Partido del Orden? ¿Quién? Y yo creo que esa es la pregunta que yo creo que deberíamos dejar implementada para la gente que ve este videocast. Esa es la pregunta que hay que dejar implementada. En este fallo de comunicación de riesgo, como tú bien los planteas, ¿quién es el que toma la decisión? ¿Quién es el que finalmente tiene la culpa? Es que, acuérdate de lo que conversábamos con Jorge hace unas semanas atrás. En el segundo piso, en este minuto, no hay comunicadores.
son puros ingenieros comerciales, gente que lee muy bien las métricas, que eso también es importante, pero falta esta sensibilidad comunicacional que va asociada a lo político. Tú puedes ser muy buen político, pero si te falla la capacidad de comunicar, no hay a ninguna parte. Tú puedes ser una muy buena autoridad, pero si te falla la capacidad de influir en la población, de persuadir, de llegar con el mensaje correcto, tampoco vas a estar bien ubicado y probablemente no vas a tener el nivel de visibilidad que tú requieres. ¿Te fijas? Entonces, eso es lo que te brinda la comunicación. La comunicación hay que entenderla como un aporte en una situación que es importante que la gente reaccione rápido y se alinee. Eso es lo que no ha logrado nunca este gobierno, que las personas en los hogares vayan alineadas a las medidas que vayan adoptando. ¿Por qué? Porque hay una crisis de credibilidad, ¿ah? En el mundo, en Sí, no, general, en todas en partes. general. ¿Ah? Pero particularmente en nuestro país. La gente no le cree a los políticos y no le cree a la autoridad, no le cree a los carabineros, no le cree al presidente, no le cree a los ministros, a los políticos, a los parlamentarios, no le cree a nadie. ¿Ah? Con cueva te creen a ti, a Y veces. eso, Y eso. y eso. La única que nos crea a nosotros es tu mamá. Salud. Siempre nos cree, siempre nos cree. Siempre nos cree. Ella nos cree. Nos cree Ya unos ni siquiera tu soberanos hermano nos sacos de cree wea. eso. Pero tu mamá nos cree, todavía nos sigue viendo. Sí, no, ella nos ve. Saludos. No, pero es interesante plantear este tema de la comunicación. Por eso me parece interesante el tema de la comunicación de riesgo, porque nos hemos visto muy complicados. O sea, el gobierno se ha visto muy complicado con este tema. Muy, muy Sí. complicado con este tema. Uy, se te fue la imagen. Pero me escucháis, ¿no? ¿Te escucho bien? Ah, ya. Si se demora a veces, pero vuelve. Ya, ok, ya. Sigamos, vamos a hacer el crowdfunding esta semana. Bueno, vamos a colocar un. No es batería, es conexión a veces. Ah, ya, sí, muy lento. Sí. Ya, no, pero te escucho bien. Ya, no, lo que yo te decía, es súper interesante el planteamiento de la comunicación de riesgo, porque es algo con lo cual no se ha podido trabajar perfectamente. De hecho, es un poco, y como yo te decía, iba a ser el contrapunto con Argentina, de lo que está pasando. ¿Ya? Argentina tuvo un muy buen inicio de pandemia, en términos de generar en la población una comunicación de riesgo muy efectiva al comienzo de la pandemia, generar esta cuarentena que fue larguísima, fue una cuarentena larguísima, que mantuvo en cierta forma los números a raya. Tuvo un incipiente programa de apoyo a la gente, que le permitió aguantar por lo menos unos dos meses y medio de cuarentena, pero lamentablemente los pilló la máquina. Y ahora, actualmente, lo que está pasando es que en Argentina ya el gobierno no tiene cómo seguir sosteniendo el tema económico, no tiene tampoco cómo mantener la cuarentena, porque la gente ya se aburrió, fue una cuarentena demasiado larga. Y tampoco tiene vacunas. Y no tiene vacuna, pero el principal problema de todos los países latinoamericanos, o por lo menos la gran mayoría, creo que excepto Uruguay, y que tiene un sistema más o menos efectivo, es la trazabilidad. Lo que hemos quedado al debe ha sido el tema de la trazabilidad. Los países que han tenido buenos niveles de trazabilidad por distintos métodos son los que han podido mantener la cuarentena, perdón, la pandemia a raya, y finalmente han logrado salir de cuarentena más o menos larga. Eso ha fallado acá. Entonces, Argentina es el otro polo en términos de estrategia de pandémica, estrategia de riesgo. Hizo una campaña muy fuerte en términos sanitarios, generó una cuarentena que fue bastante efectiva, bastante dura también, una de las más duras del mundo, una de las más largas del mundo, pero lamentablemente también se encuentra con esta situación de que no puede hacer un complemento económico, y finalmente la gente termina la gente en las calles protestando porque los cabros chicos no tienen clase, cuando tienen los peores números que han tenido en toda la pandemia. Sí, eso es bien sintomático, porque acá el colegio de profesores pide no ir a clase y allá son los padres que se levantan, salen a protestar para ir a las clases. Exactamente. Entonces, te das cuenta tú, hay una diferencia abismante en uno y otro lado de la cordillera.
Sí, pero la dinámica es similar. Lo que pasa es que, perdón, el resultado final es similar, porque en el caso de Chile, hemos tenido medidas más laxas, pero hasta el momento, pero ahora tenemos una presión por el buen ritmo que lleva el proceso de vacunación, a pesar de que ahora ha decaído un poco con los más jóvenes. Claro, pero eso yo creo que era esperable, ¿eh? Sí, no era totalmente esperable, pero la idea es que seguir en ese lado. Pero en Argentina, por ejemplo, que tuvieron una medida muy efectiva, que fue la cuarentena, finalmente por un tema económico, de sostenimiento económico, y también por un tema de que, para que andamos con cosas, el argentino es de vida social. Al contrario del chileno, que mucha gente no están de vida social, es más de ir a ver al amigo y todo. El argentino es de ir a tomarse un café, es de ir a tomarse un trago, ir a comer pizza, ir a los espectáculos de Corrientes. Claro. Sí. Entonces, es interesante ver los contrapuntos de cada uno de los temas, digamos. Lo bueno en términos prácticos es que, bueno, estamos pasando la segunda ola, no sabemos si va a haber una tercera. Ojo Puede con ser. eso. Puede Vamos ser. a ver cómo va el tema de las cepas Pero emergentes. sí, pero llevamos un buen ritmo de vacunación. Y curiosamente, a pesar de que se ha cuestionado bastante el tema de la efectividad y todo lo demás, yo creo que el mantener una vacuna de virus entero, como es la Sinovac, nos va a dar ventajas contra mutaciones de cepa. Yo creo que en términos generales podría ser una ventaja a posteriori. Que podemos necesitar una tercera dosis, probablemente. A lo mejor los que se colocaron, los que se van a colocar la Sinovac, yo de hecho me tengo que colocar esta semana la Sinovac. ¿La primera o la segunda dosis? ¿Ah? ¿Primera o segunda dosis? Primera. No, pues primera. Si yo por edad, por edad tengo la primera dosis esta semana. Bueno, en realidad te van a poner la que esté disponible. Sí, pero yo creo que van a colocar la Sinovac. Aquí los Pfizer no llegan ni cagando. No se sabe. Mira, la Sinovac es la que está acá. La AstraZeneca está recién entrando. La Pfizer no llega ni cagando acá. Con suerte se la van a poner a los compadres de los hospitales. La próxima semana. La CanSino. Sí, aparte que, sí, pero no, la CanSino también le falta por lo menos un par de 2-3 semanas más. A mí me hubiese encantado ponerme la CanSino. De hecho, puta, esperaría para colocármela, pero prefiero 1000 veces colocarme ahora la que haya. Y si después me tengo que colocar una segunda dosis, una tercera dosis, me da lo mismo. Pero, no, la CanSino a mí me hubiese encantado. Una dosis, virus semientero, no, hubiese sido una muy buena alternativa. Y la Pfizer acá, aparte que la Pfizer la van a dejar para las embarazadas. Ojo con eso. ¿Sí? Ahora autorizaron la vacunación de embarazadas. Ya. Y dicen que la van a vacunar con Pfizer. Claro. Sí, la van a vacunar con Pfizer. Así que, porque es la más segura de todas. Así que esperamos que los temas de cómo se llama, de comunicación se mejoren. No sé qué va a pasar ahora esta semana, porque esta semana viene la pelea entre el tercer retiro del gobierno y el tercer retiro aprobado. Hoy día se levantaron los portuarios. Ojo con eso, los portuarios se levantaron en Valparaíso, en San Antonio, en el sur, en Antofagasta, así que ojo que ya hay protestas. Sí, aquí yo creo que hay que hacerle un llamado al gobierno, a tus amigos ahí que te escuchan en el segundo piso. Ah, sí. Que pongan las lucas en comunicación también. Si está bien, la gestión, yo creo que en gestión de vacunas estamos bien, pero tienen que poner lucas para comunicar y tienen que llegar a diferentes segmentos de la población. No basta con que llegues a uno en particular. Creen que poniendo todo al viejito, al niñito, al joven en el mismo spot es la forma de llegar. No, tienen que adecuar, tienen que ir a redes sociales, tienen que hacer un mensaje para los lolos, tienen que hacer un mensaje para la gente adulta, tienen que hacer un mensaje para las embarazadas probablemente. Y esa es la forma en que tú realmente vas a lograr esta comunicación de rebaño. Porque eso es lo que necesitamos también, frente a esta necesidad de vacunarte, pero también la comunicación tiene que lograr ese efecto de rebaño. Exactamente. Ojalá que lo puedan hacer. Ahí, bueno, presidente Larroulet tiene que tomar la decisión, tiene que soltar la luca. ¿Ah? Que se ponga la pila.
que se ponga la vira, así, no sé. Ahí, presidente de la Roulette y el presidente del Partido del Orden ya tienen que dejar de huearse porque ya la cosa está a color de hormiga. Que se hayan levantado los portuarios hoy día es una señal. Ojo con eso. No sabemos en qué va a terminar, pero es una señal importante. Que de aquí, y el otro día fueron los ciclistas a la casa del presidente, ¿eh? Así, Sí, a pues, rato que no iban a tomar un vasito de agua. a tomar un vasito de agua. No, sí, la cosa está moviéndose y se está moviendo heavy. No creo que terminemos con un 18 de octubre, con un 19 de octubre, perdón, con un 19 de octubre, pero que la cosa se está moviendo y se está colocando la pista pesada, se está colocando la pista pesada. Así Así que, es. importante. Oye, yo quiero tomar un segundo tema cortito para que no nos pasemos tampoco ¿Tenéis tanto de la cifra, hora. no? ¿Ah? ¿Tenéis cifra? Sí, pues, obvio, tengo Ya, cifras, las voy a, de hecho, eso era lo que iba a compartir. me Déjame ver, parece, me parece. tengo, ya, que tenemos cifras y tenemos cifras importantes, cuantitativas. Aquí voy a compartir. A Aquí ver. está. Tenemos la primera sorpresa ahí. A miércoles. Esta la entregamos la semana pasada. Esta semana no tuvimos encuesta en CADEM, por lo tanto yo creo que esta semana no va a haber datos, pero estos son de la semana pasada. Por primera vez Pamela Giles, acá, toma la punta, Sí. le gana a Lavín, primera vez en la semana, primera semana que toma la punta, primera vez que le gana a Lavín, le saca ventaja a Daniel Jaue, que ahora se queda tercero, Casi y 5 después, puntos. y después de esto, todos los demás bajaron. Sí. Todos los demás se fueron a la B. Tía Evelyn, que en algún momento llegó a marcar 10%, marca 6. A 7. Voy a dejar de compartir porque ya me apareció ese cuadrito maldito. O ese cuadrito maldito que de repente. ¿De dónde sale ese cuadro? El segundo Ahí sí. piso. Sí, segundo piso. Si ya yo le mando datos de cuantitativa y segundo piso ya interviene la señal. Tía Evelyn, que en algún momento llegó a marcar más de 10%, ahora marca, con suerte está llegando al 7%. 7. Sichel es un globo. Está estancado. Está No, estancado. Sichel se pegó una desinflama más o menos, pero está, ¿Sí? olvídate. Cass, que obviamente, Cass está más recuperado del corona. Sí, no, ya está en la casa. Está en la casa ya. Ah, ya. O sea, no un fantasma. No, bueno, tampoco le han dado tanta visibilidad a su persona, digamos. Ya. Pero baja N, ¿eh? Ahí Sí, también. muchísimo, muchísimo. De hecho, se está concentrando en estos tres candidatos. De hecho, Daniel Jaue, yo creo que no es menor. Yo siempre digo que estas cosas las deben ver, las deben revisar las personas interesadas. Yo no tengo muchas visitas en cuantitativa, no tenemos mucha gente tampoco. Pero como somos constantes, ya como que la metodología ya está establecida, como que nosotros sacamos un reporte y siempre pasa algo. Nosotros sacamos que Daniel Jaue estaba tercero, lo proclamó el Partido Comunista. Era el minuto, pues si no se le iba a pasar la vieja. Joaquín Lavín está en la misma. Dicen que dentro de esta semana, la próxima semana, Joaquín Lavín también lo van a tener que proclamar. Así que yo creo que van a esperar hasta la presentación de principios de mayo, porque las de principios de mayo son con los datos de la última semana de abril. Y ahí sale la criteria, sale la activa reserves y todo lo demás. Yo creo que se van a guardar en general después de las elecciones, ¿eh? Después del 15, 16. Sí, pero ojo con una cosa. Que Daniel Jaue haya quedado tercero con un 12%. Joaquín Lavín se sigue manteniendo en el mismo porcentaje más o menos que ha tenido siempre. Sí, no cambia mucho. Y que Pamela Giles haya pasado al 17%, que ese es solamente el efecto del tercer retiro, porque esto es el efecto del tercer retiro, sí. apuró las cosas, apuró el tranco. Sí, está claro. Yo creo que también fue bien importante la encuesta que sacó la CADEM, que sacó distintos escenarios. Como hacía rato a la CADEM no le veía una encuesta tan buena. Pero sacó una simulación de distintos escenarios y desde el punto de vista práctico también está en correlación con esto. Hay un empate técnico entre Pamela Giles y Joaquín Lavín, tanto en primera como en segunda vuelta. Entonces, ojo con eso. Al día de hoy, la candidata más competitiva para Lavín es Pamela Giles. Sí, claro, es la única que le hace el peso, digamos. Y Daniel Jaue sintió el golpe.
sintió el golpe. Y yo creo que como sintió el golpe, yo creo que esta semana se tomó la decisión ya de proclamarlo y ya derechamente entrar en la carrera. Es una buena decisión, ojo, es una muy buena decisión, porque lo posiciona en la recta final de las campañas de constituyentes. Sí, sí, ahí ayuda. Ahí va, sí, le va a ayudar a las campañas del Partido Comunista, probablemente del bloque que también representa, pero lo va a ayudar a él porque le va a dar cierto grado de visibilidad. Y también porque Daniel Jadwe crece cuando el Piñera está mal. Entonces, nosotros deberíamos ver en las próximas semanas, incluso hasta la elección de los constituyentes, deberíamos ver un cierto grado de crecimiento de Daniel Jadwe. Si eso no sucede, es porque el tema en la izquierda está dado y Pamela Giles se lleva el botín. Oye, y en datos que no le interesan a nadie, Mario Desbordes se quedó en los 3 puntos y no despega de ahí, No. para nada. Sí, La tía Michelle sigue estando presente con un 1%, pero es que claro, como los otros tienen 1.5, 1.2, está ahí, pues, sigue o sea, estando presente. Digamos. hay dos cosas que se confirman con el gráfico de ahora, que todos en cierta forma cambian, ya sea para arriba o para abajo. Desbordes, de hecho, que estaba marcando 2,5% crece un poquito. La Jimena Sí. Rincón, que está ahí, ya se está organizando el partido detrás de ella. Y obviamente el tema de C también se está organizando fuertemente. Por eso yo creo que marca este 3%. Gabriel Boric, que tuvo visibilidad pública, también está marcando un poquito. Pero la que desaparece completamente y que ya es un cadáver político caminando es Paula Narváez. Paula Narváez, que en un momento determinado se le jugaron todas las fichas, desapareció. Y estos datos son muy duros también para Chadwick, porque Sichel es un globo. Lo inflaron y... Yo creo que a Sichel le falta nuevamente el tema de refuerzo comunicacional, porque es un buen candidato, pero no tiene visibilidad. Le cuesta, creo que hoy día, a esta hora, un poquito antes, estaba la entrevista de Sichel con la Mónica González, pero no es un candidato al cual tú acudas a pedirle opinión. No es como el caso de Lavín, donde Lavín opina de todo, ¿cachai? Opina de la comuna, o opina a nivel nacional, opina, no sé, de los camellos, opina de todo, ¿cachai? Pero es que lo que pasa es que tenemos, mira, si tú ves acá, los 3 primeros, Pamela Giles creció en la polémica, creció en la farándula y creció en la polémica. Sí, claro, está acostumbrado. Joaquín Lavín, el rey de los matinales. Absolutamente. Y Daniel Jadwe, que partió siendo un alcalde súper innovador políticamente con todo este tema de las farmacias populares y todo lo demás, también es un tipo que comunicacionalmente tiene mucho carrete. La que me extraña, pero eso tiene que ver con un tema más político, es la tía Evelyn, que la tía Evelyn obviamente tiene un carrete comunicacional importante, pero no marca porque obviamente está en la parte más extrema de la derecha. Claro, como Kass. Sí, como Kass. Se terminó mimetizando. Sí. Pero Sichel es un pollo. Comunicacionalmente hablando, no estamos hablando en términos políticos, estamos hablando si no prende en esta pasada, debería intentarlo en una segunda ocasión, en unos 4 años más. Sí. Pero ojo que... Él es un buen candidato. Sí, pero ojo que todo se tiene que sellar en lo que son las primarias. O sea, de hecho, todos los movimientos que nosotros estamos viendo son para las primarias. ¿A qué voy? Que creo que si Sichel no pasa el sedazo de la primera elección, puede ir 4 años más y reintentarlo, ¿no? Creo que tiene más posibilidades porque va a tener más carrete político también. Personalmente yo creo que Sichel se va a ir a la parlamentaria. Puede ser. Yo creo que se va a ir a la parlamentaria. Senador, diputado, por algún distrito que le sea más afín. Claro, pero yo creo que se va a ir a la parlamentaria. Yo creo que lo mismo va a pasar con Kass. Ojo, yo creo que Kass no creo que llegue a la presidencial y probablemente va en algún momento a volver al Parlamento. Tiene base política para hacerlo y esto quizás a lo mejor los republicanos lo van a ver también.
Sí. Ustedes saben que yo no me gustan los republicanos, ni los liberales, ni los neoliberales que existen por ahí, pero si Kast en este momento se va a la Cámara de Diputados o se va al Senado como líder de su lista, o de las listas de los republicanos para la parlamentaria, yo creo que puede armar un tema político bien potente. Sí, puede generar arrastre también. Puede generar arrastre. Dependiendo de la región en que se presente. Exactamente. Yo creo que probablemente podríamos tener el mismo efecto que tuvimos con el Frente Amplio, pero más chiquitito. Pero sí podría sacar perfectamente con Kast liderando la parte más parlamentaria, siendo él también parlamentario, no sé, podrían perfectamente sacar unos 5 o 7 diputados. Perfectamente. Puede ser. Así que hay que ver. Pero ahí están los números. Lo otro importante, voy a aprovechar el tiro de ver el otro, es el indicador, que también por primera vez Pamela Giles lo lidera. Generalmente habíamos tenido... también a Lavín. Sí, pero la primera vez que lo lidera y lo lidera bien, lo lidera con un cierto margen. Normalmente cuando Daniel Jadwe lideraba el indicador, lo lideraba por poquito, había una poquita diferencia con Lavín. Pero en esta pasada, Pamela Giles, los números de Pamela Giles fueron brutales. Brutales. Muy, muy, muy buenos. Y aquí obviamente también se repiten todos los nombres. Se repite Jimena Rincón, Sebastián Sichel, Mario Desbordes, Geraldo Muñoz. Aparece Meo. Pero ahí se mete Meo. Por ahí se mete, a pesar de que tiene un 1,2% ponderado, pero se mete dentro del posicionamiento político. Sí, no mucho, pero existe ahí un tema. Ahí está la encuesta, esto está tomada la última criteria, la Academ, que sacó la presidencial, una buena encuesta, muy buena encuesta. Bueno, y la Activa Research, que yo siempre encuentro que la encuesta activa es de las mejorcitas que están actualmente en el mercado. Muy completa. Yo siempre digo que bueno, de a poquito se han ido metiendo en términos de la discusión política y de la discusión electoral, pero la Activa a Ramón Cavieres, que bueno, mantengo un cierto contacto en Twitter, ¿ya? Yo creo que debería de a poquito empezar a meterse ya en el debate más electoral, porque un tipo que yo le he estado leyendo el Twitter, he estado viendo algunas entrevistas y es un tipo bien clarito. Tiene un buen análisis, en general. Pues, hay que extenderle la invitación a que se atreva. Sí, yo de hecho quiero invitar a Ramón, pero voy a ver si le voy a extender la invitación, pero quiero hacerlo después de las elecciones de constituyentes, de las elecciones generales de ahora de mayo. Hoy probablemente ahí vamos a conversar, lo voy a tratar de invitar para que pueda echar la talla un rato con nosotros. Eso. Ya. Finalizaciones. Pelotudo, recomendaciones. ¿Quién parte? Recomendado. ¿Tú quieres recomendar primero? Sí, tengo un recomendado. Ya, mándalo nomás. Sí. Ahí, dada la cuarentena que estábamos viviendo y que el jueves salimos aquí por lo menos, termina la cuarentena para nosotros, me puse a ordenar nuevamente la biblioteca. Mírame. Sí. Nosotros tenemos como para 3 meses más, weón. Ay, sí, weón. Me puse a releer qué buena. Exposición que se hizo en el Museo del Palacio de la Moneda. Yo vi ese libro. No lo tengo, pero lo vi. Es muy... Gracias muy a Biblioteca Severín por haberme prestado ese libro. Casi ¿sí? me quedo con él, weón. No, pero muy bueno. Te lo recomiendo, sí. Totalmente recomendado. Es mi recomendado de la semana. ¿Ya? Muy bien. Para que vean al antipoeta por excelencia. Sí, no, y yo siempre digo que la obra de Parra es de esas obras que de repente uno, incluso en estos momentos que uno está muy complejo o muy complicado, uno tiene que leerla. Ayudan. Como que te ayudan bastante a despejar la mente, a entretenerte, a este tema muy lúdico que tenía Parra. Ya, yo tengo 2 recomendados, pero quiero que tú elijas uno, en función de lo que yo te voy a decir. Ok. ¿Qué quieres? ¿Infamia o porno? Porno todo el rato. Ya lo sabía. Perfecto. Voy a mostrar a mi recomendado entonces. Te voy a salir de acá. Y mira, yo vengo siguiendo
un podcast que es no voy a decir un spin-off, pero sí es complementario a uno de los integrantes de la Cosa Nostra, Ok. que es Darío Quiroga, que es el gordito que tenemos ahí, Ah, sí. Darío Quiroga, que tiene un podcast que yo lo vengo siguiendo y de hecho para mí es actualmente el mejor podcast entre política, arte, que se puede escuchar y que se puede ver, Perfecto. que es este que se llama el podcast del Rogerío, que son básicamente, tenemos ahí siempre se me olvidan los nombres, pero déjame buscar aquí. Espérate. Siempre se me olvidan los nombres, pero no sé si está aquí. Aquí está. Cristian Cuevas, que está acá, Sí. el ex dirigente social, ex dirigente gremial. De la Carla Milenía. Redich, que ella que está acá, ella es gestora cultural. Ya. Ilsa Aguilera, que es esta chica que está acá, que ella es académica. Perfecto. Y bueno, y Darío, que es periodista. Y que hacen mira, ellos partieron con un podcast bien entretenido. La idea inicial del podcast era hablar de cultura principalmente, hablar un poco de política, pero desde la mirada del rojerío, de la gente de izquierda. Ok, De la gente de ya. izquierda. En un ambiente muy lúdico, muy parecido a lo que nosotros hacemos, pero yo a ellos no los conocía. Yo conocía, obviamente, como la gran mayoría de los que hacemos estos videocasts, a La Cosa Nostra y a Comando Jungle, a los podcasts que hacen los libertarios también, que algunos son entretenidos, las que hacían la Tere Marinovich. Ya. Yo básicamente conocía ese. Y de repente me empecé a enganchar con este podcast porque trataba algunos temas culturales, normalmente utilizando un hilo conductor. Pero ¿cuándo fue que sacaron este? El 7 de abril, o sea, hace como 2 semanas atrás, sacaron este podcast del porno, hablando Ya. del porno, hablando del impacto social, del impacto cultural, del impacto político que tiene el porno, y yo reconozco que ha sido el capítulo más logrado que han tenido, por lejos, Mira. por lejos. Yo recomiendo el podcast, recomiendo que, sobre todo para la gente izquierda, yo creo que bueno, el izquierda que es como tipo yo, que soy más artés, más de ese tipo, lo van a disfrutar. Si tú eres Okay. un rojo tipo así PPD, medio Partido Socialista renovado, así como el Lizalde, una cosa por el Pero estilo, esos no son rojos, te po. va a cargar esa weá, pero muy lúdico, muy bien logrado. Este podcast específicamente está, pero es lo mejor que han hecho. Ya, Y vamos a revisarlo. como te digo, lo recomiendo el podcast, es muy entretenido, sobre todo, yo creo que este podcast lo van a disfrutar la gente de izquierda y lo va a disfrutar la gente que le gusta el sarcasmo, el buen sarcasmo. El buen Ya. sarcasmo. Son muy sarcásticos todos, pero también tienen un grado de profundidad interesante. Así que me recomiendo el podcast del Rogerío, específicamente este, el porno nuestro de cada día, que yo reconozco que me lo vi y me reí, quedé sorprendido con algunos datos, me pareció muy notable. Por ejemplo, acá la Carla Redich se mandó un speech cultural, entre el impacto cultural, muy interesante, entre Cristian Cueva y Quiroga, y lo hicieron muy bien, o sea, una cosa muy lúdica, muy para matarse de la risa, así que, no, impecable. Bien. Así que mi Perfecto. recomendado el podcast del Rogerío, específicamente este, que es el porno nuestro de cada día. Así que eso. Velo, a ti te va a gustar harto. Yo no sé si tú lo has Vamos a visto. revisar. Mira, parte por este capítulo y de ahí ándate metiendo el Ya. resto de los capítulos, pero muy entretenido. Yo de hecho ahora lo espero y cuando ahora me llegan las notificaciones, así que no. Bien, súper bien. El Vamos a último ver capítulo qué. también estuvo bueno, pero yo preferí Ya. recomendar este porque este fue el más logrado, lejos. Muy bien. Ya. ¿Tienes un pelotudo? Tengo un pelotudo al frente. Sí sé, pero aparte de mí, Ah, me vas a ya. colocar a mí de pelotudo. Bueno, tú deberías ganarte el pelotudo esta semana porque te gusta el Wander, weón. Ese es el motivo por el cual te podría poner ahí como pelotudo. O sea, ¿yo soy el pelotudo de la semana? No, tengo mi político más pelotudo. ¿Ya tenéis la imagen o lo vas a decir?
¿O te Lo comparto? vamos a presentar aquí porque hay gente que no lo conoce probablemente, Ya así que dame te privilegio acabo para... te acabo de dar privilegio. Ya, tú sabes que esta es la parte lenta, así que Sí. aguántate un rato. O presento el mío. Presenta el tuyo, dale. Presento el mío mientras tú haces todo el tema de la carga con el... Espérate, déjame buscar la foto porque busqué la foto. Ah, Mira, ya. ya que nosotros hablamos hoy día profusamente de él, Ujú. ahí está. De hecho, busqué la foto. A ver. Ya, Es me un parece. photoshopeado más o menos, pero sí. Hoy día el pelotudo es Cristian Larroulet. Ya. Sí, Básicamente comparto porque tu apreciación. reconozco que el tipo se ha mandado un cagazo comunicacional impresionante con el tema del tercer retiro y no ha podido ordenar ni políticamente ni electoralmente a la coalición. Así que se lo lleva con honores. Se lo peleó Yuyunis Navas. Ah, sí, po. Se lo peleó. Sí, Sí, sí. pero hoy día, así que los del segundo piso van a estar con ataque. El segundo Sí, piso, su jefe es el pelotudo de esta semana. el mío va por ahí. ¿Va por ahí también? Ya. Pasó cerquita, sí. Cristian Larroulet, entonces, es el pelotudo de la semana. Ya, dale nomás ahora si ya le... Ahora sí, Sí, ahí en la misma tiene línea, po. disponible. Juan José Juan Osa, José Osa, el estamos ministro tan secretario cerquita. general de la presidencia. ¿Por qué no podéis ser tan despelotado en tratar de articular una política con el Congreso? Man? No, aquí lo peor que tiene en este caso, en este minuto del gobierno, es la conexión entre el mismo gobierno y el Parlamento. ¿No? Muy mala gestión, muy mala gestión. Así que también se gana el pelotudo de la semana. Para eso hubiesen mantenido a Claudio Alvarado. Para eso, exacto. Y no está ya. Y no está ya, pues. Y no Para está eso ya. mantenía a Claudio Alvarado y está ahí al otro lado. Y eso que Alvarado lo hizo como el Loli, ¿eh? Sí, pero a Alvarado le tocó un momento que era muy difícil ser conexo Sí, con un pues, pero Congreso bueno, mucho más empoderado que el gobierno. no tenía peso en ese minuto, pues, Sí, no pero era olvídate. un Sí. animal político, además. Sí, no, pero es como colocar al tipo que tú pensáis que lo puede hacer bien, pero que en realidad no tiene los dedos para el pelo. Mm. Es como una versión flaca de Willy Sabor, voy así. Entonces ahí está la razón, porque que no era leona, pues. El león. Claro, O sea, perdón, no era león, era leona. eso, pues. Ya. Sácalo de ahí, Ay, sácalo. lo voy a sacar, ya. Ya, estamos bien. Elegimos bien entonces los pelotudos de esta semana, pero reconozco que Yuyunis Navas, así Hizo estuvo mérito. Yuyunis Navas. Ah. Oh, también. Bueno, de Bueno, hecho está calificando como para la frase del semestre. ¿tú tenés claro cuáles son los países que se salieron de la ONU? ¿O lo Sí, estáis buscando todavía? súper claro. ¿Sí? No tengo idea. no tengo idea y no se digo ni uno. Po. Mira, Sí, pero es importante YouTube. Bueno. Pregúntale a Borat. Ahí que... Oh, tengo pendiente la segunda parte, todavía no la veo. Vela, güey, te voy a cagar de la risa. Así sé, pero lo que pasa es que estoy terminando de ver The Big Bang Theory, así que... Ya. Y aparte no tenía, bueno, con el tema que tenemos de arreglo aquí en la casa, tampoco he tenido mucho tiempo. Más difícil todavía. Sí, pues así que eso. Ya, compadrito. Ya, lo dejamos listo. hasta acá porque Estamos ya viendo a la llevamos otra. harto rato. Saludos a todos, Eso. que nos sigan en las redes sociales. Esto lo vamos a subir lo más pronto posible. Y ya, vela. Nos vemos, cariño. Cuídense. Oiga.